Bueno, ahora veremos entonces el código que es necesario que implementemos en el MDI. Entonces, ese código se va a colocar en cada una de las opciones para poder invocar la pantalla o el formulario que nosotros necesitamos abrir como hijo, o sea que va a quedar dentro de este mismo formulario MDI. Para esto entonces procedemos a programar cada una de las opciones. La primera que vamos a ver es la administración de empleados. Hacemos doble clic en la opción de menú y van a ver que él acá tiene un código ya establecido que hemos creado para poder hacer el llamado del formulario de, en este caso, el de usuarios. Entonces, lo primero que deben de tener en cuenta es que tenemos que definir en la parte superior esos formularios, o sea, tenemos que crear unos objetos de esos formularios que vamos a llamar. En este caso lo tengo con el mismo nombre, private FRM empleado, y le coloco FRM empleado a este objeto. Este también se llama administración de seguridad, porque este es el que los dos formularios que voy a llamar. Ustedes van a tener que colocarle los otros formularios que se especifican en el documento que deben de crear adicionales, o sea que tienen que crear otros formularios en esta parte para poder hacer la invocación de ellos y poderlos mostrar en pantalla. Lo otro que vamos a realizar entonces es que cuando le damos doble clic en admin empleado, en clic, cuando se le da a esa opción de menú el clic, entonces acá lo que vamos a hacer nosotros es verificar si ese empleado, ese formulario empleado es igual a null. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no verificamos, él se va a encargar de montar y montar y montar varias veces el mismo formulario. Entonces, para evitar de que esto se haga durante repetidas veces, lo que hacemos nosotros es simplemente verificar si el formulario está abierto o no, para ver si creamos una nueva instancia o simplemente queda con el que tiene. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, si FRM empleado es igual a null, o sea que no está abierto, entonces simplemente lo que hacemos es, creamos el objeto de empleado, del formulario de empleados. Le decimos de que ese es un formulario hijo del actual formulario. Y posteriormente hay una funcionalidad que es muy importante que se implemente en todos, y es crear esta sentencia. Lo que hace esta sentencia es que cuando cerramos nosotros nuestro formulario, él va y llama una función que creamos en la parte inferior, que es esta. En este caso se llama cerrar ventana empleado. Esta función la creamos nosotros para que cuando se cierre nuestra ventana, él coloque ese formulario como nulo. Y esto es lo que a mí me evita de que se presente varias veces el formulario o se repita una gran cantidad y se llene de nuestra pantalla de ese formulario. Entonces, esta funcionalidad lo que hace es llamar a esta función de cerrar empleado. Y después de que hace la invocación de esa funcionalidad, llamamos y mostramos nuestro formulario. Para cada uno de los formularios que se hacen hay que crearle su propia función de cerrar. Por ejemplo, nosotros en administración de seguridad vamos a mirar también cómo creamos el código para este. Entonces lo mismo, formulario FRM en mi seguridad si es nulo, seguridad, entonces creamos el objeto, le decimos que el formulario que se va a abrir es un hijo del actual, acá invocamos el de cerrar, que en este caso le colocamos el nombre cerrar ventana seguridad, y miren que acá la función se llama como lo hemos invocado, cerrar ventana seguridad, y simplemente le decimos que la ventana de seguridad va a ser igual a null, o sea que ese formulario va a ser nulo. Y después procedemos nosotros a abrir ese formulario. Entonces, esta funcionalidad se debe hacer por cada uno de los formularios, o sea, debe tener su código en el clic, cuando se hace el clic, y debe tener su función que le va a permitir que no se repita esa ventana dentro del formulario MDI. Esto se debe hacer para cada uno de los formularios que ustedes van a crear dentro de este proyecto. Ahora trabajaremos todo el código que tiene que ver con la administración de los empleados. En este formulario de administración de empleados, recuerden que nosotros podemos ingresar, modificar y retirar empleados.
La funcionalidad básica consiste en llenar primero un data grid con la información de todos los empleados que tenemos, y a medida que yo voy seleccionando cada uno de estos empleados, en la parte superior va a reflejar esos empleados para yo poder realizar la modificación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro código es llenar este grid de empleados. Para eso, entonces, nosotros simplemente vamos a darle doble clic a nuestro formulario en la parte de acá, y acá vamos a llamar una función que se llama llenar grid. Llenar grid la hemos creado en la parte superior de nuestro código. Llenar grid, entonces, es una función que se encarga de acceder a la base de datos, realizar la consulta en la tabla de empleados, y la información que retorne de todos los empleados la vamos a asignar a ese data grid. Asimismo, aprovechamos esta conexión hacia la base de datos para consultar los roles. Recordemos que nosotros tenemos un combo de roles, los cuales también se llena con la información que traemos desde la base de datos. Entonces, por este motivo, nosotros acá también hacemos la consulta de la tabla de roles y llenamos ese combo de roles. ¿Cómo funciona esta partecita de llenar grid? Creamos un data table, creamos un objeto data table y creamos el objeto de acceso a base de datos, ¿sí? Entonces, con este objeto que nosotros estamos creando, lo que hacemos es acceder a nuestra clase de acceso a datos, que es la que tenemos acá, y ahí tenemos un método, el cual lo llamamos cargar tabla. Ese método se encarga de ir hasta la base de datos y traer la información de una tabla específica. Tiene otro parámetro, y es un parámetro en el cual yo puedo colocar una condición. En SQL Server para que me traiga una información específica. Entonces, como podemos ver acá, él me va a retornar un data table. Él va a la clase carga acceso, hace la realización de cargar la tabla por medio de este método y me retorna un data table, o sea, un conjunto de registros. Ese conjunto de registros son los que yo finalmente en data grid empleados, en la propiedad data source, le digo que le asigne el contenido de esa data table. Con esta funcionalidad es que estamos nosotros llenando automáticamente el grid con todos los datos del empleado. Esa misma funcionalidad es la que aplicamos para llenar el combo de los roles. Entonces creamos un data table haciendo la consulta, le decimos al data source que utilice ese data table y tenemos que decirle adicionalmente, porque el combo requiere que se le diga cuál es el código que maneja internamente él y cuál es la información que muestra. Entonces la información que muestra el combo se llena con el nombre del campo, que es str descripción, o sea, lo que va a mostrar, lo que ven los usuarios cuando ven el combo, la información que va a ver está en el campo str descripción. Y el valor interno que se guarda en la base de datos o que nosotros necesitamos para poder manipular esos roles, entonces es el ID del rol, y ese se lleva a este campo, a esta propiedad del combo value member. Entonces, con esta funcionalidad nosotros llenamos el combo y el grid con toda la información que consultamos. En nuestra clase, entonces vamos a ver nosotros el tema de cargar tabla, o sea, el método de cargar tabla en nuestra clase, que contiene primero los dos parámetros en los cuales nosotros estamos recibiendo, que es la tabla y la condición. Acá, igual que la anteriormente vimos con lo de la validación del usuario, tiene su try su catch. Abrimos la base de datos, creamos una sentencia SQL, cl asterisco from el nombre de la tabla que estamos pasando como parámetro, y si tiene la condición, entonces aquí la anexaríamos. En este caso no le pasamos condición, o sea que lo coloca vacío, y creamos el data adapter, un nuevo objeto con data adapter en el cual nosotros le decimos que esta es la instrucción que vamos a ejecutar y esta es la conexión que utilizamos. Entonces con ese creamos un dataset
y el data adapter lo llenamos con la información que se trajo de ese dataset. Entonces, esta es la otra forma de nosotros acceder a la base de datos y manejar información. Esta es un poquito más compleja porque lo que estamos haciendo acá es simplemente recibiendo un conjunto de datos, de información. Entonces, el acceso y la recuperación de esa información entonces necesita de estos objetos, data adapter, el dataset y el data table. El data table es lo que finalmente nosotros retornamos. Ese data table es el que contiene todos los registros que se logró consultar en esta tabla que estamos haciendo acá. Entonces, este código es fundamental para poder entonces ir, consultar y traer un conjunto de datos. Este es el método entonces cargar tabla, que es el que utilizamos entonces en nuestro código para llenar el grid y poder cargar también el combo. Bueno, recordemos que la funcionalidad que tiene nuestro grid es que cada vez que doy clic sobre el grid, él va a actualizar los datos en la parte superior. Entonces, para que él pueda actualizar esos datos en la parte superior, tenemos que ver cuál es el evento en el cual yo al seleccionar una celda, él va a pasar todos los datos que tenga acá, pasarlos a cada uno de estos elementos que están en la parte superior. Entonces, para poder ver en cuál evento es el que vamos a utilizar esta funcionalidad, venimos acá a propiedades, le damos clic en eventos, en este botoncito de eventos, y acá entonces nosotros vamos a seleccionar el evento con el cual vamos a programar. Cell mouse click, este es el evento en el cual nosotros vamos a realizar la programación de que cada vez que seleccionemos una celda, él pase los valores a la parte superior. Damos el código entonces que se requiere para esto. Entonces, acá en el data grid de empleados, cell mouse click, acá es donde nosotros vamos a empezar a enviar cada uno de los valores que tiene el data grid hacia cada uno de los campos que tenemos en la parte superior. Es muy importante establecer que en un data grid es como si tuviéramos una matriz en la cual nosotros en cada fila tendremos un registro y en cada columna tendríamos los campos que se traen desde la base de datos. Entonces, nosotros tenemos que verlo como una matriz en la cual se ha guardado toda la información que traemos desde la base de datos. Por eso es que el manejo que realizamos es matricial. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es definir una posición inicial, una variable con la posición actual. Luego lo que hacemos es simplemente verificar si se ha hecho un clic. ¿Para qué? Porque si se hace un clic, se captura cuál es esa fila o esa celda en la cual se ha hecho el clic. Y eso lo establecemos como la posición. Entonces yo puedo hacer clic en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta posición que corresponde a cada uno de los empleados que tenemos nosotros en nuestra base de datos. Entonces con la posición es donde nosotros vamos a ver a qué empleado fue que se le dio clic. Luego entonces procedemos a decir que de este data grid, mire que acá lo maneja como si fuera una matriz. Entonces le decimos que en la posición actual, o sea donde dimos clic, y en la primera columna, en la 0, que tome ese valor y lo lleve al ID del empleado. Así mismo hacemos con los otros campos. Entonces simplemente le decimos que en el data grid, pero ya le decimos que en la posición 1, en donde le hemos hecho clic, tome el nombre del empleado. Asimismo haremos con el documento, dirección, teléfono y el email. Entonces cada vez que hacemos nosotros clic y con cada una de estas sentencias lo que estamos haciendo es llevar lo que tenemos en el grid en determinada posición y lo llevamos al campo que tenemos definido en la parte superior. Hay un manejo adicional que debemos de tener en cuenta y es que este campo del combo, el combo, lo que vamos a decirle es, como ya lo tenemos lleno con información, lo que tenemos que decir es cuál de esa información es la que tiene que seleccionar. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer una conversión del campo. En el data grid tomamos el campo y definimos qué posición es la que tiene definida él para seleccionar. O sea, por decir algo, el que es el gerente está en la posición 0, el que es administrador está en la posición 1, el que es digitador está en la posición 2. O sea, dependiendo del rol,
va a tener determinadas posiciones. Entonces con esto permite que el combo se adapte o seleccione el rol de acuerdo a lo que está en la base de datos. Asimismo, la fecha la tenemos que utilizar este tipo de convert para que lo convierta a fecha, el dato que estamos capturando en nuestro data grid. Entonces así la fecha se acomoda automáticamente en el campo dependiendo de lo que tenemos en la base de datos. Acá hay una condición especial y es que nosotros estamos verificando si el empleado tiene fecha de salida. Es muy importante validar esto porque si él no tiene fecha de salida tenemos que colocarle una fecha que tenga por defecto, porque si no nos saca error. Entonces con esta sentencia le estamos diciendo, si no tiene fecha de retiro, entonces colóquele una fecha por defecto, que sería esta. Pero si sí tiene la fecha de retiro, entonces simplemente le asignamos la fecha que encontramos o que retorna desde la base de datos. Acá en la parte inferior lo que hacemos es ingresar los datos adicionales que encontramos en la base de datos. Esta sería la forma entonces en que nosotros tomamos la información que está en el data grid y la llevamos al campos superiores.